me quedaré con la mitad de tus millones, incluida la herencia de tu abuela, anunció Bradley con una sonrisa arrogante. Su voz resonó en la sala del tribunal como si estuviera cantando los números de la lotería. La seguridad en su tono me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Sentada en la mesa de la demandada, me llamo Judith Crawford, tengo 45 años. Jamás imaginé que estaría en un tribunal de divorcio en Nashville, Tennessee, viendo como mi marido, después de 5 años de matrimonio, intenta robarme todo lo que construí en mi vida. Bradley estaba al otro lado, junto a su abogado, tenía el aspecto de quien ya había ganado, llevaba un traje carísimo, pagado por mí, por supuesto, perfectamente planchado, su cabello rubio, peinado hacia atrás. Antes me parecía encantador, ahora solo me daba náuseas. Su señoría, continuó el abogado. Mi cliente tiene derecho a la mitad de los bienes matrimoniales, incluida la importante herencia que la señora Crawford recibió durante el matrimonio. El maletín del abogado rebosaba de documentos. Todos detallaban cómo Bradley planeaba marcharse con el dinero que mi abuela había ganado con tanto esfuerzo. Vi a los espectadores inclinarse hacia adelante en sus asientos, fascinados, esperando lo que parecía una gran liquidación financiera. Algunos, incluso, hacían cuentas en silencio, calculando cuánto se llevaría Bradley. Un par de periodistas también habían llegado, atraídos por los rumores de un divorcio multimillonario que involucraba a una empresaria destacada de Nashville. La jueza Richardson, una mujer severa de 60 años, con el cabello gris acero, revisaba los papeles iniciales con gesto neutral. Llevaba más de 20 años en el tribunal de familia. Seguro había visto todas las artimañas posibles, pero algo me decía que aún no había visto lo que yo estaba a punto de mostrar. Bradley se giró un poco en su silla y me lanzó lo que él creyó una sonrisa victoriosa. Su descaro me encendió la sangre. Ese era el mismo hombre que antes me llevaba el café a la cama. El que juraba amarme por quien yo era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. La sala del tribunal resultaba opresiva, con sus paredes de madera oscura y el peso de los trámites legales flotando en el aire. Afuera, llegaban los sonidos lejanos del tráfico de Nashville. La gente seguía con su vida, mientras la mía era diseccionada ante desconocidos. Apreté mi bolso con más fuerza. Dentro estaba el sobre que lo cambiaría todo. Señora Crawford, me dirigió la palabra la jueza Richardson. ¿Tiene algo que responder a estas acusaciones? Me puse de pie despacio. El corazón me latía con fuerza, pero mi determinación era más grande que nunca. Este era el momento que había esperado, el instante en que la codicia de Bradley por fin le pasaría factura. Su señoría, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. Mirando atrás, debí haber notado las señales de advertencia mucho antes. Bradley me conquistó en un momento especialmente vulnerable de mi vida. Recién había cumplido 40, llevaba mi firma de consultoría, Private Analytics, con un éxito modesto y sin tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte. 3 años antes de conocer a Bradley, yo aún lloraba su ausencia cuando él apareció en una conferencia en Memphis. Era encantador, atento. Parecía interesado de verdad en mi trabajo, ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Eres brillante, me decía, observando cómo revisaba informes financieros. Nunca conocí a alguien que entendiera los números como tú. En ese entonces pensé que lo impresionaba mi inteligencia. Ahora entendía que, en realidad, estaba calculando mi patrimonio. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas costosas y escapadas románticas. Bradley trabajaba como gerente de ventas en una farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para lujos. Creo en invertir en la gente que me importa, decía cuando le preguntaba por sus gastos. Yo me sentía halagada por su atención y su generosidad. Sin darme cuenta de que ya estaba trazando su estrategia de inversión a largo plazo, cuando Bradley me pidió matrimonio, apenas habían pasado 8 meses, yo dudé. Mi abuela siempre me había advertido de los hombres que avanzan demasiado rápido, pero Bradley fue insistente. La vida es corta para esperar, decía. Sé lo que quiero, y lo que quiero eres tú. Su propuesta fue elaborada. Una cena privada en un barco sobre el río, con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era deslumbrante. Probablemente valía más que todo su salario anual, aunque en aquel momento no pensé en eso. Mi abogada, Patricia Holbrook, me había insistido en que necesitaba un acuerdo prenupcial. Cualquier mujer de negocios exitosa necesita protección, me explicó. No es romántico, pero es práctico. Me sentí incómoda al planteárselo a Bradley. Temía que pensara que no confiaba en él.
o que estaba más centrada en el dinero que en el amor. Su reacción me sorprendió, se rió, lo tomó como una broma y lo aceptó sin más. Por supuesto, cariño, lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero, me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando con que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud despreocupada me convenció de que mis miedos no tenían fundamento. Es solo una formalidad romántica, dijo, firmando con un garabato, como si fuera a prometer amar, honrar y cuidar, pero con jerga legal. Recuerdo que sentí alivio, que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a calmar mis preocupaciones. Patricia había sido minuciosa en el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes existentes, sino también cualquier herencia futura o crecimiento empresarial. La herencia de tu abuela terminará en tus manos, me recordó. Este documento asegura que se quede en tu familia, donde debe estar. En aquel entonces pensé que estaba siendo demasiado cautelosa. Ahora comprendo que había sido absolutamente previsora. El verdadero impacto llegó 18 meses después de nuestra boda, cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me lo había dejado todo: su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y $2,8 millones en fondos cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que jamás imaginé. La herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Bradley fue reveladora. Aunque yo no lo entendí entonces, sus ojos literalmente brillaron cuando le conté la noticia. 2,8 millones, repitió, como si no pudiera creerlo. Judith, somos ricos. La forma en que dijo somos debería haber sido mi primera señal de alarma. Desde ese momento, sus hábitos de gasto cambiaron por completo. Dejó su trabajo en menos de 6 meses, diciendo que quería explorar nuevas oportunidades y apoyarme en mi éxito. Lo que en realidad hizo fue gastar mi dinero como si fuera su asignación personal. Compró un coche de lujo, supuestamente para hacer contactos. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo $30,000 cuando el negocio quebró en menos de un año. Reservó vacaciones costosas, se unió a un club de golf exclusivo y empezó a vestirse como si siempre hubiera sido millonario. Cada vez que yo cuestionaba un gasto, me recordaba que éramos pareja, que los matrimonios deben confiarse mutuamente las decisiones financieras. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando descubrí que Bradley contaba en el club de campo que la herencia era dinero familiar de los dos. Se presentaba como inversor y empresario, olvidando convenientemente que todas sus inversiones provenían del dinero que mi abuela había preservado con tanto esfuerzo. Cuando lo enfrenté por sus mentiras y su despilfarro, se volvió defensivo, luego cruel. Actúas como si fuera un secreto que me casé para mejorar, me lanzó. Todo el mundo sabe que necesitabas a alguien como yo para disfrutar de la vida. Antes de conocerme, solo eras una adicta al trabajo, sola y sin vida social. Sus palabras me hirieron, porque tenían un grano de verdad. Yo había estado sola, y Bradley había traído emoción y compañía a mi vida. Pero entendí que todo había sido parte de su juego a largo plazo. Se posicionó como mi salvador, mientras en realidad planeaba quedarse con lo que yo había heredado. La gota que colmó el vaso fue encontrar correos entre Bradley y su abogado. Discutían estrategias de divorcio, llevaban meses planeándolo, calculando el momento exacto para maximizar su beneficio. Bradley incluso había investigado las leyes de divorcio en Tennessee, buscando argumentos para reclamar que su apoyo emocional y contribución al estilo de vida le daban derecho a una parte mayor de mis bienes. Fue entonces cuando volví a contactar a Patricia y presenté yo misma la demanda de divorcio. Me negaba a dejar que Bradley controlara la narrativa o los tiempos. Si quería una batalla por el dinero de mi abuela, la tendría, pero no saldría como él esperaba. Ahora, de pie en este tribunal, estaba lista para mostrar a Bradley, y a todos los presentes, lo que su codicia le había costado. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobremanila que Patricia había preparado para este momento exacto. La sala estaba en silencio absoluto. Solo se oía el suave crujido del papel y el zumbido lejano del aire acondicionado. La expresión confiada de Bradley se quebró apenas un instante cuando me vio acercarme al estrado. Su señoría, dije, con la voz firme y clara, creo que el tribunal debe revisar este documento antes de hablar de división de bienes. La jueza Bechelsen extendió la mano y tomó el sobre. ¿De qué se trata este documento, señora Crawford? Es un acuerdo prenupcial, su señoría, uno que mi esposo firmó hace 5 años. Antes de casarnos. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato, casi eléctrico. El abogado de Bradley, un hombre delgado llamado Gerald Weston, se levantó de golpe como si lo hubieran picado. Su señoría,
No teníamos conocimiento de ningún acuerdo prenupcial. Esto es altamente irregular. Siéntese, señor Beston, ordenó la jueza, rompiendo ya el sello del sobre. Examinaré el documento y decidiré su validez. Regresé a mi asiento. Manteniendo mis ojos fijos en Bradley, su rostro pasó de la seguridad a la confusión, y luego a un pánico evidente en apenas 30 segundos. Susurraba frenéticamente a su abogado, gesticulando hacia el estrado. Alcancé a distinguir fragmentos de sus palabras apresuradas. Ella nunca lo mencionó. ¿Cómo es posible? A mi lado, Patricia Holbrook, mi abogada, permanecía serena. Había preparado este momento durante meses, cuidando cada detalle. Solo observa, me susurró con una leve sonrisa la jueza. Richardson leía con minuciosidad, página por página. El acuerdo era exhaustivo. Patricia se había encargado de ello hacía 5 años. Detallaba que bienes estaban protegidos, que deudas eran independientes y, lo más importante, cómo debía manejarse cualquier herencia futura. Parece un acuerdo prenupcial correctamente ejecutado, anunció la jueza después de varios minutos, fechado 6 semanas antes del matrimonio, con 2 notarios como testigos, firmado por ambas partes. El abogado de Bradley parecía querer hundirse en su silla. Me di cuenta de que Beston había presentado la demanda sin la más mínima diligencia. Había supuesto, igual que Bradley, que el matrimonio era un simple asalto a los bienes. Su señoría. Bradley se puso de pie de pronto, con la voz quebrada. Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada así. Las cejas de la jueza se arquearon ante el estallido de Bradley. Señor Crawford, permanezca sentado y deje que su abogado maneje este proceso. Pero Bradley ya estaba fuera de control. Su falsa confianza se derrumbaba. Judith, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que era una trampa legal, señor Crawford. La voz de la jueza cortó la sala como un látigo. Guarde silencio o lo declararé en desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento por los canales correspondientes. Gerald Weston se acercó al estrado a regañadientes. Lo vi examinar el acuerdo prenupcial, y su rostro se volvía más pálido con cada página. Regresó a la mesa y comenzó a susurrarle con urgencia a Bradley, que negaba con la cabeza. Incrédulo, el público ya estaba completamente atento, oliendo el drama. Oía murmullos y el rasgueo de las plumas de los reporteros, ansiosos por registrar cada detalle de la humillación pública de Bradley. Su señoría, dijo al fin Gerald, con un tono muy distinto al de antes, mi cliente solicita un breve receso para revisar más a fondo estos documentos. La jueza consultó su reloj. Señor Beston, ¿acaso no verificó la existencia de un acuerdo prenupcial antes de presentar sus demandas sobre bienes? El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Bradley había estado tan seguro de su estrategia que jamás mencionó el prenupcial a su propio defensor. Beston había sido sorprendido tanto como él. Le concedo 10 minutos para revisar el documento, declaró la jueza Richardson, pero le advierto que este parece un acuerdo legalmente vinculante que afecta de manera significativa las pretensiones de su cliente. Durante el receso, observé a Bradley y a su abogado discutir con gestos frenéticos junto a las ventanas de la sala. Bradley se mostraba cada vez más desesperado, mientras Gerald le explicaba las consecuencias del acuerdo. Incluso desde el otro lado, pude ver el instante exacto en que Bradley comprendió que su plan había explotado en sus propias manos. Patricia aprovechó el tiempo para repasar sus notas. Segura de lo que vendría, intentará alegar fraude o coacción, predijo en voz baja. Hombres como Bradley siempre culpan a los demás cuando sus planes se desmoronan. Tenía razón. Cuando el tribunal reanudó la sesión, Gerald Weston lanzó de inmediato un argumento legal desesperado. Su señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Crawford lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de bienes. La jueza Richardson no parecía impresionada en lo más mínimo. Señor Beston, está diciendo que su cliente firmó un documento legal sin leerlo. Su señoría, mi cliente confió en su esposa, creyó que ella estaba siendo honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Bradley siempre se había enorgullecido de ser un hombre de negocios astuto, capaz de leer a las personas y las situaciones. Ahora, su propio abogado argumentaba que él era demasiado confiado e ingenuo para comprender un contrato legal. El documento está claramente etiquetado como acuerdo prenupcial, observó la jueza, pasando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre buscar asesoría legal independiente. Su cliente renunció a ese derecho. Gerald hojeó sus papeles con nerviosismo. Sí, su señoría,
mi cliente renunció a su derecho a asesoría independiente, y el documento fue revisado por un notario público, con su cliente presente y confirmando su identidad. Sí, su señoría, la jueza Bechelsen dirigió su mirada directamente a Bradley. Señor Crawford, cuando firmó este documento, alguien lo obligó a hacerlo, estuvo bajo algún tipo de coacción o presión. El rostro de Bradley se enrojeció por la vergüenza y la ira. No, su señoría, pero pensé que era solo papeleo. Judith hizo que pareciera que no importaba, leyó el documento antes de firmarlo, la pregunta flotó en el aire como una espada. Bradley miró alrededor, buscando una vía de escape, el silencio se alargó, incómodo para todos los presentes. Señor Crawford, le hice una pregunta directa, lo ojeé, admitió finalmente Bradley, pero Judith dijo que era solo una formalidad. La expresión de la jueza Bechelsen era un verdadero ejemplo de desaprobación judicial. Señor Crawford, firmó un documento legal sin leerlo, después de renunciar a su derecho a asesoría legal, y ahora pide al tribunal que lo invalide porque no lo tomó en serio. La sala quedó en un silencio absoluto. Incluso los reporteros dejaron de escribir, fascinados por la humillación pública de Bradley. Sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo la mirada de la jueza. Su señoría, Gerald hizo un último intento. Tal vez podríamos argumentar que el acuerdo es injusto, dada la disparidad. La jueza Bechelsen lo interrumpió. Ha revisado las declaraciones financieras incluidas en este acuerdo prenupcial. Gerald hojeó el documento nuevamente, buscando algo que se le hubiera escapado. Sí, su señoría, hay declaraciones financieras extensas aquí. De hecho, continuó la jueza, la señora Crawford proporcionó documentación completa de sus bienes, ingresos y herencia prevista. Su cliente firmó acuses de recibo confirmando que revisó y comprendió toda la información financiera. Este es uno de los acuerdos prenupciales más completos que he visto en mis 23 años en el tribunal. Bradley parecía a punto de enfermar. El chico de oro, que había encantado a todos a su paso, enfrentaba finalmente las consecuencias de sus acciones. La jueza Bechelsen aclaró su garganta y comenzó a leer directamente del acuerdo. Su voz clara en la sala silenciosa. Sección 4, párrafo A. Todos los bienes propiedad de cualquiera de las partes antes del matrimonio permanecerán como propiedad separada de esa parte. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida durante el matrimonio se considerará propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. El rostro de Bradley pasó por un espectro de colores: rojo, blanco, verde. Apretó el borde de su mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Eso no puede ser legal, murmuró lo suficientemente alto para que varios lo oyeran. Sección 6, continuó la jueza Bechelsen. Sobre pensión conyugal, ninguna de las partes tendrá derecho a manutención del otro, independientemente de la duración del matrimonio o de la disparidad de ingresos. La jueza levantó la vista del documento. Esta sección fue rubricada por ambas partes y testificada de manera independiente. Gerald Weston tomaba notas frenéticamente, probablemente buscando alguna laguna o tecnicismo, pero Patricia había sido demasiado meticulosa 5 años atrás. Cada posible desafío había sido anticipado y resuelto. Su señoría, me puse de pie. Si puedo dirigirme al tribunal. Adelante, señora Crawford. Cuando heredé la propiedad de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogada sobre si la herencia estaba protegida bajo el acuerdo prenupcial. Confirmamos que sí, estaba completamente cubierta bajo la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se mezcló con los bienes matrimoniales. Esto fue el golpe final para Bradley. No solo el prenupcial era inquebrantable, sino que yo había sido escrupulosamente cuidadosa en mantener la herencia separada. No había manera de que pudiera reclamar parte alguna. La jueza Bechelsen asintió con aprobación. Señora Crawford, ¿usó alguna parte de su herencia para gastos matrimoniales o compras conjuntas? No, su señoría. Mantengo mis ingresos habituales para los gastos del hogar. La herencia ha permanecido completamente separada. Bradley explotó. Eso no es cierto. Compró cosas para nosotros. Pagó vacaciones. Señor Crawford. La voz de la jueza Bechelsen era fría como el hielo. Está fuera de orden. Siéntese inmediatamente. Pero Bradley ya no tenía remedio. Su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado por completo. Esto es una locura. He estado con ella 5 años, la apoyé emocionalmente, dejé mi carrera. Usted dejó su trabajo para gastar mi dinero, dije en voz baja, sin poder evitarlo. Señora Crawford, advirtió la jueza Bechelsen, con un tono casi divertido. Gerald tiraba de la chaqueta de Bradley,
intentando que se sentara y dejara de empeorar las cosas, pero Bradley estaba en pleno colapso, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. Me atrapó, gritó Bradley. Me hizo creer que éramos socios. Me hizo creer que el dinero era nuestro, señor Crawford. Si no puede controlarse, haré que el alguacil lo retire de mi sala de audiencias. La amenaza de ser retirado físicamente finalmente penetró la rabia de Bradley. Se sentó pesadamente, con el pecho agitado por respiraciones entrecortadas de ira, pero el daño ya estaba hecho. Todos en la sala habían visto su verdadero carácter, el hombre codicioso y arrogante que se había casado conmigo por mi dinero y que luego tuvo la audacia de actuar como víctima cuando su plan fracasó. La jueza Richardson revisó las últimas páginas del acuerdo prenupcial con cuidado deliberado. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su fallo. Sentí una calma satisfacción apoderarse de mí. Después de meses de manipulación y mentiras de Bradley, la verdad finalmente salía a la luz. Basándome en la revisión de este acuerdo prenupcial, anunció la jueza Richardson, estoy lista para dictar mi decisión sobre la división de bienes. Se quitó las gafas y miró directamente a Bradley con una expresión que podría haber congelado el fuego. Señor Crawford, este acuerdo prenupcial es válido, completo y legalmente vinculante. No tiene derecho a absolutamente nada de los bienes prematrimoniales, herencias o empresas de su esposa. Las palabras golpearon a Bradley como si fueran puñetazos. Su boca se abrió y miró a la jueza con incredulidad total. Nada, susurró. Nada, confirmó la jueza Richardson. Además, según la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas incurridas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad de esa parte. Señora Crawford, tiene documentación de las deudas que haya contraído únicamente su esposo. Patricia me entregó una carpeta gruesa, que pasé al alguacil. Sí, su señoría, deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en el restaurante y cuotas del club de campo, sumando aproximadamente $87,000. El abogado de Bradley parecía querer desaparecer por completo. El caso que pensaba que le reportaría una sustancial ganancia se había convertido en un completo desastre. Señor Crawford, continuó la jueza Richardson, no solo no recibirá ningún bien de este matrimonio, sino que seguirá siendo responsable personalmente por los $87,000 de deuda que acumuló durante el matrimonio. La sala estalló en murmullos y susurros. Escuché a alguien contener la risa detrás de mí. Bradley pasó de esperar millones a enfrentar la bancarrota en apenas 30 minutos. Su señoría, la voz de Bradley era casi inaudible. Esto no puede ser correcto. 5 años de matrimonio deben contar para algo. La sonrisa de la jueza Richardson fue afilada como una navaja. Cuenta para algo, señor Crawford. Cuenta como una costosa lección sobre leer documentos legales antes de firmarlos. El mazo cayó con una contundencia que resonó en la sala como un trueno. El tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Crawford. Ningún bien será transferido al señor Crawford. Todas las deudas individuales permanecen con quien las contrajo. Se levanta la sesión. Bradley permaneció en silencio atónito mientras la realidad de su situación se imponía. Había pasado 5 años posicionándose para este momento, solo para descubrir que su plan estaba condenado desde el día en que firmó el acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente comenzó a salir de la sala, pero yo permanecí sentada, observando cómo el mundo de Bradley se derrumbaba a su alrededor. Gerald Weston ya estaba empacando su maletín, claramente ansioso por escapar de esta vergüenza profesional. Varios reporteros se acercaron para pedirme comentarios, pero Patricia los interceptó con eficiencia. Judith, llamó Bradley cuando finalmente me levanté para irme, tenemos que hablar de esto. Esto no ha terminado. Me volví a mirarlo una última vez. Bradley, esto terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en lugar de amarme por lo que soy. No fue el acuerdo prenupcial lo que arruinó tu plan, fue tu codicia. Su rostro se contrajo mientras el peso completo de su situación lo golpeaba. Sin herencia, sin bienes y con una deuda aplastante que lo seguiría por años, el hombre que había encantado a todos a su paso finalmente se enfrentaba a algo que no podía manipular ni suavizar con palabras. Mientras caminaba hacia las puertas del tribunal con Patricia a mi lado, me sentí más ligera que en meses. La pesadilla finalmente había terminado, y la verdadera naturaleza de Bradley había sido expuesta para que todos la vieran. La justicia, resultó, a veces llega con su propia ironía poética. La vida de Bradley se desmoronó completamente en los meses posteriores a nuestro divorcio. Los $87,000 en deuda lo llevaron a la bancarrota en 6 meses.
destruyendo su crédito e imposibilitando mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial de Nashville quedó arruinada cuando se supo que intentó robar la herencia de su esposa, convirtiéndose en un ejemplo sobre la importancia de los acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero. El club de campo le revocó la membresía por no poder pagar, y su coche de lujo fue embargado, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida amorosa desapareció al conocer nuestro círculo social su plan de cazar fortuna, alertando a otras mujeres sobre el hombre encantador que veía el matrimonio como una transacción. Se vio obligado a mudarse con sus padres ancianos en Memphis y aceptar un trabajo de ventas básico, reemplazando sus sueños de vivir de mi herencia por la dura realidad de empezar de cero a los 47 años. Con nada más que deudas y una reputación dañada, yo utilicé una parte de mi herencia protegida para crear la Fundación Crawford, que brinda asistencia legal a mujeres en busca de acuerdos prenupciales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no fueran víctimas de depredadores financieros como Bradley. Al mirar atrás, desde esposa confiada hasta mujer empoderada tras el divorcio, comprendí que la sabiduría de mi abuela sobre proteger la riqueza familiar me había salvado de mucho más que pérdidas financieras. Me había salvado de una vida siendo utilizada por alguien que veía mi amor solo como un camino hacia el dinero fácil.